Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este webcast intitulado Home Office en época de COVID. En esta ocasión vamos a hablar sobre este tema que ha causado mucha polémica a raíz de la pandemia. Como ustedes saben, nos ha tocado vivir una situación muy especial, tanto económica, de salud y laboralmente no se queda atrás. Ante la situación que está viviendo nuestro país y el mundo entero para prevenir la expansión del coronavirus, el 30 de marzo, la Secretaría de Salud de México hizo una serie de recomendaciones con el fin de minimizar el contagio del virus y velar por la salud y seguridad de la sociedad en general. Una de esas recomendaciones fue la suspensión temporal de actividades no esenciales que involucren la congregación o movilidad de personas, y sustituirlas por actividades que favorezcan la sana distancia. Es decir, en el ámbito laboral, que todas las personas a las que les sea posible hagan el conocido home office. ¿Pero qué es el home office o trabajo a domicilio? Según el artículo 311 del título sexto de la Ley Federal del Trabajo, el trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporcione el trabajo. Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Ante este cambio en la forma de desempeñar nuestras labores, nos enfrentamos a situaciones legales y laborales que nos pueden poner en una situación de riesgo y con problemas de negocio en marcha. Para tales efectos, el licenciado Hugo Tulio Meléndez nos dará sus comentarios para mitigar de la mejor forma los riesgos laborales en esta modalidad de trabajo. Y me permito presentarle a nuestro expositor y leer su currículum. Hugo Tulio Meléndez Nieto es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, España. Ha sido abogado, consejero y laboral de importantes grupos empresariales mexicanos y extranjeros, así como para el sector público. Participó desde la iniciativa privada y el sector público en áreas especializadas para la administración de personal, atención de juicios laborales individuales, negociaciones colectivas, así como jurídicas y de manejo presupuestal, dirigiendo varias de ellas. En el Senado de la República fue parte del equipo que dirigió la formación del Servicio Civil de Carrera, vigente hasta el día de hoy. Ha publicado diversos artículos sobre temas laborales y administrativos en medios impresos y digitales. Ha sido catedrático de la licenciatura y posgrado en temas laborales y administrativos en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Nacional de Administración Pública, entre otras. Es integrante de la Comisión Representativa de Organismos de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, CROS. Bienvenido, Hugo. Adelante con tus comentarios. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Marcela, por la introducción. Muy buenos días a todos. Gracias por permitirnos entrar hasta sus computadoras o a sus teléfonos celulares. Es un honor estar con ustedes. Para mí es muy importante siempre mantenerlos actualizados y esta no es la excepción. El tema del trabajo en casa, home office, trabajo a distancia, trabajo a domicilio, etcétera, 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 es un tema tan complejo, pero no por lo complejo del tema, sino porque, como muchos de los asuntos que pasan en nuestro país, no tiene una regulación específica. Y entonces, pues esto nos complica las cosas, ¿no? Como bien decía Marcela, a raíz de la pandemia por COVID-19, pues nos arrojaron a las empresas y a los empleados al trabajo en casa, ¿no? Mucho se discutió de la necesidad de regular el home office o el trabajo en casa, pero no se ha regulado. En el año de 2019, el Senado de la República aprobó una iniciativa para regular el trabajo en casa.
Sin embargo, esto se quedó solamente en eso, en una iniciativa que pasó obviamente por la Cámara de Origen, pasó a la Cámara Revisora y quedó parada en la Cámara de Diputados. Es decir, no avanzó, por lo que no llegó a ser una norma vigente. En esta propuesta de reforma, precisamente se regulaba completamente el trabajo a domicilio, el home office, se establecían reglas claras de cómo debe darse qué derechos tiene el trabajador, qué derechos tiene el patrón, y se establecía que por la parte de la seguridad social, que es algo que a la gente le tiene mucha duda, ¿qué pasa con la seguridad social? ¿Qué pasa si yo me caigo en mi casa estando trabajando de día, ¿no? También los patrones tienen esa duda, ¿no? Pues todo esto daba pie a una regulación posterior. Sin embargo, hoy en día en México no existe regulación al home office. La referencia que nos hacía amablemente Marcela, en referencia al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, efectivamente habla del trabajo a domicilio. Sin embargo, si uno lee el capítulo completo que viene del artículo 311 al artículo 330 de la Ley Federal del Trabajo, va uno a descubrir que se trata de características de un trabajo especial, porque está dentro de los llamados trabajos especiales, está inmediatamente anterior al trabajo doméstico o al trabajo de los empleos del hogar, y se refiere básicamente a una industria que durante muchos años se dio en este país, que eran aquellas familias que trabajaban en su hogar, principalmente haciendo textiles, ¿no? Este es un trabajo especial que se dio, había empresarios que eran textileros, no es específicamente para la industria textil, pero se dio mucho en la industria textil, y entonces lo que hacían los patrones o los empleadores era darles el material, darles los patrones de costura, darles todo lo que requerían para hacer una pijama, una camisa, un suéter, y entonces la gente, básicamente familias, se llevaban todo este material a sus casas y posteriormente lo traían ya terminado. Y el patrón les pagaba con base en el número de prendas que fueran desarrollando. Esto fue básicamente en lo que se dio. Les repito, no es exclusivo de la industria textil, pero si uno lee el capítulo completo, se da uno cuenta que para el home office como lo conocemos, como sabemos que se da, pues no es aplicable. De hecho, hay un documento que salió hace poco que se llama las disposiciones normativas sobre el teletrabajo en los países del CLAD. ¿Qué es el CLAD? El CLAD es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. En este CLAD están incorporados varios de los países de Latinoamérica. Y este documento lo emitieron a raíz de la pandemia para un poco conocer cómo estaban los países de América Latina en la regulación del teletrabajo. Y para sorpresa, pues lo único que México aparece es con una guía que se elaboró por parte de la Secretaría del Trabajo, que se llama Guía para implementar el teletrabajo en los centros del trabajo en el marco del COVID, que no tiene una fuerza legal porque no tiene un fundamento en la Ley Federal del Trabajo como tal, sino que es una guía donde pues se exponen consejos, ¿no? Pero no hay nada formal, y esto es lo único que México tiene en materia de teletrabajo, como le ha llamado o como se le piensa llamar en la iniciativa que el Senado propuso y como le llama esta organización de América Latina. Y vemos algunos otros países, Argentina, Colombia, que tienen regulación en materia de teletrabajo y la tienen ya sea por decretos, la tienen por leyes, es decir, tienen una fuerza legal que en estos momentos en México no tenemos. Entonces, pues el home office, como lo conocemos, desde luego que tiene muchas ventajas. Yo creo que todos nosotros que estamos en casa hemos podido convivir más con la familia, tal vez hemos podido hacer más trabajo, hemos podido concentrarnos mejor, nos hemos evitado los trayectos, pero también tiene sus complicaciones, ¿no? O sea, también es un tema que también trae problemas, ¿no? La falta de posibilidad de reunirte con tus compañeros a establecer estrategias, la convivencia misma con los compañeros de trabajo, pues tal vez la monotonía de estar en tu casa, ¿no? Estos son algunos de los problemas que tiene. Entonces, ¿qué es lo que vivimos nosotros con el COVID? ¿Qué es lo que a la gente le interesa? Bueno, a partir de los acuerdos
que se emiten el 31 de marzo y en donde se establecen los lineamientos para tratar de combatir o disminuir la infección por COVID, se establece que muchas personas deben irse a su casa. ¿Quiénes? Todos aquellos que trabajaban o trabajan en empresas no consideradas esenciales, tenían que irse a su casa y, bueno, también la gente vulnerable estuviera en una empresa con actividades esenciales o no lo estuviera con actividades esenciales, también tenía que irse a su casa. No había la autorización por parte de la autoridad de disminuir salarios o de despedirlos, ¿no? Esto llevó precisamente a que se declarara una emergencia sanitaria y no una contingencia sanitaria, que esto también ha sido motivo de un análisis en muchos foros, seguramente ustedes lo han oído mucho. Si se hubiera decretado una contingencia sanitaria, el patrón hubiera podido legalmente pagar un salario mínimo durante el tiempo que durara, hasta un mes, para después reincorporar a los trabajadores. Yo creo que como vieron que esto no era parte de un mes, sino un tema mucho más largo, no se decretó la contingencia y se declaró una emergencia. Con ello, muchos patrones mandaron a la casa a sus trabajadores, los que sus actividades les permitieron, se incorporaron al home office, al trabajo en casa, y quienes no se los permitieron, porque sus actividades no lo permitían, por ejemplo, un guardia de seguridad, a lo mejor una recepcionista, un mensajero, bueno, pues ellos tuvieron que irse a su casa al estar en una actividad no esencial. Y como les digo, todas las personas vulnerables, mayores de 60 años, con algún problema cardíaco, con algún tema de diabetes, etcétera, etcétera, también continúan en sus domicilios, aun cuando las empresas estén regresando, ellos deben continuar en sus domicilios hasta en tanto no entremos en semáforo verde. Así es como lo establecen prácticamente todas las disposiciones que en los diferentes estados han venido emitiéndose, y el semáforo epidemiológico que para este caso se ha emitido. Todos regresan en semáforo verde, este grupo vulnerable. Bueno, entonces, ¿qué pasa? México entra en esta pandemia sin tener una regulación específica para el home office, nos mandan a home office, y entonces, ¿cómo regulamos el home office? Bueno, ¿qué ha pasado en el home office? Pues lo han regulado las empresas. Las empresas lo han regulado pues de la manera que han podido. Algunas empresas desde hace algún tiempo ya desarrollaban trabajo en casa. De hecho, hay quienes obligan a los trabajadores o requieren que los trabajadores algunos días de la semana hagan trabajo en casa, y estas empresas estaban pues mejor preparadas porque tenían lineamientos, tenían protocolos, a lo mejor dentro de los contratos de trabajo tenían ya establecidas algunas reglas para el trabajo en casa. Pues ellos pudieron hacerlo muy fácil, pero había muchos patrones que no tenían, y muchos empleados que no tenían nunca habían tenido un acercamiento con el trabajo en casa, ¿no? Entonces aquí pues costó mucho trabajo porque hubo que empezar a determinar pues quién se iba a su casa, qué funciones podían irse a su casa, si le correspondía a quién el internet, si se llevaba la computadora de la empresa, el teléfono, y eso es a lo que caemos, ¿no? O sea, en esta regulación que no existe, pues ¿a quién le toca qué? O sea, a mi patrón me corresponde darle el internet, darle la computadora, darle un teléfono celular, la licencia de los programas, a lo mejor una ayuda en el pago de la luz, o le corresponde al trabajador. Esto es algo que debe legislarse, porque el no hacerlo se deja totalmente al arbitrio de que cualquiera de los dos puede decidir que le da una cosa o no le da la otra, ¿no? O que se lo dé pues porque es muy bueno y otros no se lo dan porque no son tan buenos. Entonces, el dejar esto abierto pues genera estos problemas en donde seguramente hoy habrá gente que le dieron la computadora y habrá gente a la que no se la dieron. Habrá gente a la que a lo mejor le estén haciendo alguna ayuda con la luz o el internet, y habrá quien no esté recibiendo esta ayuda. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué pasa en el tema de la seguridad social? Es una duda que constantemente me preguntan. Si yo estoy haciendo home office ahora y me caigo en mi casa, ¿va a considerarse un accidente de trabajo? Pues miren,
jurídicamente yo creo que es muy poco probable que se dé. ¿Por qué? Pues porque en el momento que el trabajador diga que se cayó en su casa, de inmediato creo que el Seguro Social va a no calificarlo como un accidente de trabajo. No sé, dependiendo qué decisiones tome el Seguro Social a raíz de que tanta gente estuvo en su casa trabajando, veremos cómo vienen esas calificaciones, pero yo creo que de entrada es muy difícil que alguien que esté en su casa, aún haciendo office, pueda considerarse un accidente de trabajo. Se considerará para el tema de incapacidades y para todo lo que tenga que ver con la seguridad social, pero no para el tema de un accidente de trabajo. Y esto porque no está regulado, volvemos a lo mismo. Si estuviese regulado, entonces no tendríamos estos problemas y habría alguna regla de cuando alguien está haciendo home office, qué pasaría con los accidentes de trabajo. Y esto, pues, es complejo, ¿no? Porque surge la duda, ¿cómo controlo los tiempos de los trabajadores? ¿Cómo determino productividades? ¿Cómo establezco horarios? ¿Cómo establezco también descansos, ¿no? Ahora también el tema de vacaciones. Y se acumulan las dudas sobre este tema. Y el problema es que toca resolverlo a los particulares de una manera consensuada, o no consensuada muchas de las veces, ¿no? Miren, en otros países el tema del teletrabajo está tan adelantado, por ejemplo en España y Francia, que no nada más han llegado a legislar el teletrabajo, también han legislado una cosa que se llama la desconexión digital, que se refiere básicamente a que yo tengo cierto horario, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, por decir, y después de esa hora yo soy libre de apagar mi celular o de no contestar los correos, porque tengo el derecho a estar en mi casa libremente y privadamente, sin necesidad de tener un aparato móvil o un aparato o un mail en donde me estén buscando para cosas de trabajo. Este derecho a la desconexión digital ya es una realidad en algunos países de Europa y prácticamente se dio por esto, porque estando en home office también, pues hay un mayor tiempo en el que uno está frente al ordenador o a la computadora y pues está uno al pendiente de los correos, está uno al pendiente del celular, hay quien hasta en su reloj trae los WhatsApps, entonces este derecho a la desconexión también ya es una realidad, ¿no? ¿Qué nos llevamos de ventajas o de cosas buenas de esta pandemia? A lo mejor no lo debería decir así, pero bueno, dentro de todo lo malo hay algo bueno. Yo lo que veo bueno es que se rompieron paradigmas. Todo el mundo pensábamos, o mucha gente pensábamos, que había trabajos que no se podían hacer en home office, ¿no? Era impensable muchos de los trabajos que hoy en día se están haciendo en una sala, en una cocina, en la recámara y en algunos de los mejores casos en una pequeña oficina o en una adaptación de oficina de una casa, ¿no? Eso creo que es algo muy bueno porque pues demostramos que sí podemos trabajar en vía remota. Esto es un gran ejemplo de ello. Hay ahora capacitaciones o transmisiones donde podemos compartir experiencias y conocimientos a través de medios electrónicos. Y bueno, el que las cosas no serán como eran antes, pues es un paradigma que es cierto, lo leemos por todos lados, ¿no? Después del COVID nada va a ser igual, bueno, en el materia de trabajo, ¿no? Porque estamos demostrando que la distancia se está volviendo solamente una referencia geográfica y de distanciamiento por tema de salud. Pero el mundo se ha hecho más chico y con el COVID se hizo aún más chico. Los trabajos se están realizando, trabajos les digo impensables, temas de bancos, por ejemplo, de la banca, temas de inteligencia artificial, muchas cosas, diseños, ingeniería, están llevándose a través de la computadora y del internet. Esto a mí se me hace algo que es muy bueno y creo que nuestras autoridades a raíz de esto tendrán que legislar y determinar cuáles son los derechos y las obligaciones para cada una de las partes en el trabajo en casa, porque hay que establecerlas qué derechos y qué obligaciones tenemos tanto trabajadores como empleadores, ¿no? Una buena noticia es que diferentes encuestas han arrojado que México es el país, fíjense, sin tener una regulación, esto es lo increíble, sin tener una regulación como la tiene Argentina, Colombia y otros países de América Latina,
somos el país que a raíz de esta pandemia estamos más avanzados en el home office, es decir, más personas entraron en home office a raíz de esta pandemia y están desarrollando sus actividades en home office que en América Latina. Somos el primer lugar en América Latina que estamos entrando a home office, sin regulación. Esto es una noticia increíble que a mí se me hace pues, muy buena, porque imagínense si tuviéramos regulación, pues podríamos hacer muchos más trabajos, habría menos gente en la calle, habría menos tráfico, yo creo que por muchos lugares habría muchas mejores condiciones de vida para quienes vivimos en una gran ciudad, para poder convivir con nuestras familias, para evitarnos 2 horas de tráfico. Entonces, creo que esto es algo que las autoridades sí deben voltear a ver, para ver que aún sin regulación somos el lugar número 1 en personas que están trabajando como office en América Latina, pues esto debería hacer que la regulación sea bastante estricta, ¿no? Como les digo, nos arrojaron el 31 de marzo al home office, seguimos estando ahí, de hecho varias de las publicaciones que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México a través de su Gaceta Oficial, que la publica todos los viernes para el cambio de semáforo, una de las partes más importantes es que se exhorta a los empleadores a que promuevan el trabajo a distancia, tanto para el personal vulnerable como el no vulnerable. Entonces, las mismas autoridades nos están pidiendo que echemos mano del home office, ¿no? ¿Qué es importante en esto? ¿Yo qué les puedo recomendar? Miren, quien esté ocupando el home office, las empresas que estén ocupando el home office deben preocuparse por tener, en tanto no hay una regulación normativa específica para el home office, pues deben de preocuparse en establecer cuáles van a ser las reglas del home office. Cuando un trabajador se vaya a home office, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las posiciones que pueden hacer uso de esta herramienta para poder trabajar a distancia? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad informática que van a prevalecer para toda aquella cantidad de información, datos y documentos que van a mandarse mutuamente y recíprocamente para poder llevar a cabo este trabajo? ¿Cómo van a controlar los horarios? ¿Cómo van a controlar la productividad? ¿Qué herramientas de trabajo les van a dar a sus trabajadores? Estos son puntos verdaderamente muy importantes porque van a definir claramente quiénes pueden hacer home office y quiénes no. Va a seguir habiendo muchos trabajos, muchas actividades que nunca van a poder estar en home office porque pues son actividades presenciales. Necesita estar la persona, necesita cubrir un horario. Yo siempre he dicho que hay trabajos de horario y trabajos de resultados. Los trabajos de horario y de presencia difícilmente podrán estar en home office y los trabajos de resultados pues sí podrán estar en home office. Creo que cada vez más esto también llevará a las empresas a costos menores al no tener que pagar tantos metros cuadrados de oficinas. En fin, yo creo que son muchos las ventajas del trabajo en casa, lo hemos podido, creo que todos los que estamos aquí, ver. Yo era una persona que solamente me quedaba en mi casa cuando tenía algún tema que era para mí muy importante, que necesitaba concentrarme y que no me hablara nadie, y entonces me quedaba en mi casa para a lo mejor hacer alguna lectura, alguna nota, algún artículo que me interesaba mucho concentrarme, y era para lo único. Yo sentía que si no iba a la oficina, pues hasta me sentía mal, o sea, como que no producía, no estaba yo presente, ¿no? Y ahora me he dado cuenta que podemos hacerlo a través de estos medios electrónicos y podemos trabajar, podemos cumplir, podemos supervisar también al personal. Desde luego, siempre se va a necesitar la reunión presencial, pero tal vez tendremos que hacerlas mucho más esporádicas. Miren, a mí me gustaría, y en los webinars que he tenido el honor de ser invitado, me gustaría saber si hay alguna duda, porque pues como esto es algo un poco impersonal, en donde yo no puedo verlos, no puedo oírlos, sí me gustaría saber si hay dudas para yo empezar a tocar esas dudas y poder continuar con ese tema sobre puntos específicos que a la audiencia le interesen. Estimado Hugo, en lo que formulan las preguntas, a mí me gustaría, los clientes me han estado preguntando
¿qué pasa en los juicios laborales que se venían corriendo antes o justo antes de la contingencia sanitaria? ¿Qué pasa con el término de los salarios caídos? ¿Se interrumpen esos salarios caídos? ¿Y cómo ha sido ahora el proceso de los litigios laborales en épocas de COVID? Si nos puedes comentar brevemente. Claro que sí. Miren, todas las juntas de conciliación y arbitraje estaban cerradas. Les digo estaban porque ya empezaron a abrir. Y aquí habría que irnos un poco por estado, porque cada estado está abriendo sus juntas en diferentes momentos. A lo que era el trámite de juicios, las juntas permanecieron abiertas para la elaboración de convenios fuera de juicios, para todos los términos de huelgas, porque recordemos que en materia de huelgas no hay horas, todos los días y todas las horas son hábiles, entonces tienen que permanecer abiertas las juntas de conciliación para atender todo lo que tenga que ver con huelgas y también para todo lo que tuviera que ver con convenios fuera de juicio. Es decir, si terminábamos la relación laboral, podíamos acudir a la Junta de Conciliación a celebrar un convenio en donde quedara plasmado los pagos que me están haciendo y mi deseo de terminar la relación de trabajo. Esto estuvo abierto, muy complejo, con citas, ¿no? Eran pocas citas. También algunas juntas como las de Texcoco y Tlanepantla estuvieran abiertas, para mí, desde mi muy personal punto de vista, un gran acierto, para convenios de modificación de condiciones de trabajo, porque ahí está el cinturón industrial del Estado de México, y permanecieron abiertas desde poco después de la pandemia para que sindicatos y patrones pudieran hacer modificaciones a las condiciones de trabajo que permitiera el no cierre de las industrias, ¿no? Hoy en día han emitido ya prácticamente todas las juntas de conciliación cómo van a operar. Por ejemplo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje va a abrir, recuerden que la materia del trabajo es local o es federal por las actividades que se desarrollan. Es decir, no importa si yo vivo en Acámbaro, Guanajuato, y tengo un negocio en Acámbaro, Guanajuato, si la materia del trabajo que yo desarrollo es local, tendré que acudir a la Junta del Estado de Guanajuato. Pero si mi materia es federal, tendré que acudir a la Junta Federal con residencia y tendré que ver qué residencia me corresponde. Materia federal, por ejemplo, es la generación eléctrica, donde esté ubicada es materia federal, ¿no? Entonces, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lo que dijo es, ellos abren el 15 de este mes, empiezan a correr los plazos y los términos, es decir, que si yo tengo que meter una demanda, pues ya empiezan a correr los plazos para que yo la ingrese, y van a ir abriendo las juntas federales especiales en cada uno de los estados de la República conforme los cambios de semáforo. Es decir, todos aquellos estados que estén en semáforo naranja van a abrir las juntas especiales de la federal, pero quienes permanezcan en rojo o regresen a rojo, permanecerán cerradas o cerrarán. La Ciudad de México ya dijo que la Junta Local de la Ciudad de México abre el 10 de agosto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo este tiempo no hubo juicios, los términos se pararon. Es decir, si yo fui despedido, pues no podía yo ingresar mi demanda, la tengo que ingresar en los primeros días que abran las juntas de conciliación, tengo que ingresar mis demandas. Y los salarios caídos, por supuesto que corren durante todo el tiempo que estuvo cerrada las juntas, porque pues a final de cuentas ese no es un término procesal, no es un término en donde yo tenga que meter la demanda. Los salarios caídos es el tiempo que transcurre desde que yo fui despedido hasta que se emita laudo, pero recordemos que en México ya están topados a 12 meses. Pero si yo fui despedido, por ejemplo, el marzo, enero, febrero, marzo, abril, en abril, bueno, pues yo desde el 15 de abril, a partir del 16 de abril están corriendo salarios caídos. Lo que sí, bueno, son los términos para presentación de demandas, que esos términos ya empezaron a correr, ¿no? Y cada estado, pues tiene esta situación, estarán abriendo sus juntas locales, la de Colima, la de Nuevo León, dependiendo los acuerdos que cada uno de estos tribunales establezca para determinar cuándo abren. Estado de México ya abrió, ya están funcionando sus juntas, con muchas salvedades,
¿no? Con horarios restringidos, audiencias, por ejemplo, en la federal se van a llevar hasta el 3 de agosto, pero hay que analizar donde queramos meter una demanda o queramos promover algún tema, habrá que ver cómo están abriendo y cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir, ¿no? Perfecto. Mira, aquí, Hugo, tenemos una pregunta de la señorita Adriana Guillén. Dice, respecto al personal que se considera vulnerable y que debe regresar a trabajar hasta el semáforo verde, quisiera saber quiénes son, ya que he escuchado que incluyeron a padres de familia con hijos menores de edad. ¿Es así? Bueno, no. El personal vulnerable es específicamente el que se determinó que son mayores de 60 años, es las personas que padezcan alguna enfermedad cardíaca, diabetes, enfermedades crónicas, ¿no? Como puede ser gente con VIH, o sea, todas aquellas enfermedades que tengan una disminución en su capacidad de respuesta ante una enfermedad, ¿no? En su inmunidad, ¿no? Básicamente, estas son las personas que son vulnerables. Por ahí hay algunas dudas si la gente que vive con una persona grande, por ejemplo, con un abuelito, pues también puede ser considerada vulnerable, ¿no? Y esto, en la Gaceta del Estado de México ha habido algunas ideas, pero no han terminado de definirlo y hasta ahorita solamente son vulnerables estos. No hay otras personas vulnerables. Ellos sí regresan hasta el semáforo verde, estén en actividades vulnerables o no. Es decir, si trabajan en una farmacéutica que ellos no han dejado de trabajar, tienen que estar en su casa. Pero si trabajan en una tienda departamental que están regresando, también tienen que estar en su casa. Todos ellos tienen que estar en su casa, ¿no? Otra pregunta. Nosotros habíamos, digamos, trabajando con un contrato individual de trabajo, con una jornada de trabajo de 8 horas, y de repente nos lanzan a un trabajo en home office. ¿Tú consideras que habría que modificar el contrato individual de trabajo? Por supuesto. Qué bueno que preguntas esto, Marcela. Y aprovecho para decir que en vez de no, a través de nuestros servicios de subcontratación laboral, tenemos ya esto perfectamente definido porque contamos con una política para el trabajo en casa o el trabajo a distancia y contamos con una modificación a los contratos de trabajo, que es algo que nosotros hicimos previo a la pandemia y lo incorporamos una vez que la pandemia estaba ya en esta situación que nos arrojaron a todos a casa, en donde lo que hicimos es adicionar al contrato de trabajo un adendum en donde establecíamos las condiciones de trabajo que iban a privar en el trabajo en casa. Determinamos el horario, porque, bueno, el home office no es que me levanto y me pongo frente a la computadora, pues tengo que hacer como si fuera yo a trabajar, me tengo que bañar, tengo que estar presentable, tengo que estar a las 9 de la mañana o a las 7 o a las 8 a la hora que yo entre frente a mi computadora para tomar o desarrollar las horas de trabajo de mi jornada. Porque recordemos que la jornada de trabajo es el tiempo en el que el trabajador está a disposición del patrón, ¿sí? No es el tiempo que yo estoy escribiendo en una computadora, es el tiempo en el que yo estoy a disposición de mi patrón. Y si la jornada es de 8 horas, yo tengo la obligación de estar 8 horas a disposición de mi patrón. Es decir, que si yo empiezo a las 9 y a las 11 me busca mi patrón y no me encuentra, y me vuelve a buscar y no me encuentra, y me vuelve a buscar y no me encuentra, pues ya no estoy a disposición del patrón. Y eso podría ser motivo de un descuento de día, ¿no? O sea, es tanto como si yo estuviera en la oficina y me salgo a la tienda a comprar algo y no estoy. Es lo mismo, o sea, yo debo estar a disposición del empleador durante una jornada de 8 horas. Terminando la jornada de 8 horas, tengo el derecho de cerrar mi computadora e irme a hacer lo que a mí más me guste, el hobby que yo tenga, estar con mi familia, a pasear, a ver la tele, lo que yo quiera hacer, a leer, ¿no? Pero en la jornada de trabajo tengo que estar a disposición en home office como en presencial. Entonces, es importante que al no tener una regulación laboral, pues nosotros lo hagamos, que es lo que nosotros hemos hecho en BDO. Hemos establecido una redacción justa para los trabajadores que están en casa trabajando, para que de esta manera conozcan sus derechos y sus obligaciones al estar fuera del trabajo presencial, ¿no?
Claro, entonces, en resumen, sí, tu recomendación sería sí agregar un adendum a los contratos individuales de trabajo para agregar esa modalidad de trabajo en casa y evitar Ajá. algún riesgo, ¿no? Y nosotros les podemos ayudar a nuestros clientes para poder evitar ese riesgo, ¿no? Porque sí nos ha sucedido en la práctica que de repente el colaborador se desaparece 2 días, 3 días. Entonces, ¿cómo justificamos un despido justificado por ausencia laboral por 3 días, ¿no? Estando en esta modalidad. Entonces, pues yo creo que ahí nos quedamos un tanto vulnerables si no hacemos ese adendum al contrato, ¿no? Por supuesto, nosotros podemos asesorarlos y no solo para esto, Marce, hemos tenido casos de gente, por ejemplo, que es vulnerable, que hemos detectado que están, o sea, los han regresado los empleadores, los han mandado a sus casas por ser vulnerables, aún de actividades esenciales, y después nos hemos enterado que están haciendo un trabajo presencial en otro lado, ¿no? Entonces, es muy importante lo que tú dices, los podemos asesorar muy bien para la elaboración de estos adendums, de estos contratos, a los contratos, les podemos asesorar para una política de home office, para que puedan implementarla, y los podemos asesorar en todas estas peculiaridades que pueden pasar, ¿no? Que si el trabajador está en home office y no se reporta conmigo, no lo encuentro, o me entero que está paseando, o sube a su Facebook que está en Acapulco, ¿no? ¿Qué podemos hacer en todos estos casos, ¿no? Porque recordemos que es de los dos lados, ¿eh? El tener trabajadores en home office no exime al patrón de sus obligaciones como patrón. Es decir, si yo tuviera todos mis trabajadores en home office, no dejo de tener la obligación de tener comisiones mixtas de seguridad e higiene, de capacitación, de reglamento interior y todas las comisiones que la ley nos obliga. Pagar el seguro social, de cuidar todos los aspectos que la ley laboral de seguridad social y fiscal me dice. Pero del lado de los trabajadores tampoco, el estar en home office no los exime del cumplimiento de sus obligaciones hacia sus empleadores. Entonces esta parte es muy importante y nosotros podemos hacerlo desde la división de subcontratación laboral, podemos ayudarles a regular y a que ustedes puedan tener un documento que les ayude a generar confianza con sus trabajadores y confianza con las empresas. Muchas gracias, Hugo. Y también nos han preguntado en el reclutamiento y la parte de la contratación en épocas de home office. Evidentemente el reclutamiento se hace en línea. ¿Qué pasa con la firma del contrato individual de trabajo? Pues no podemos citar al colaborador a firmar presencialmente, ¿no? Entonces se ha tenido que hacer de manera virtual. ¿Qué opinas tú de esta práctica actualmente y con nuestras disposiciones laborales? Miren, tristemente las firmas electrónicas son poco reconocidas en nuestra legislación. Sin embargo, creo que debemos de ser sensibles a la situación que está hoy aconteciendo. Yo estoy de acuerdo en que se hagan estas firmas electrónicas y que cuando regresemos, cuando hagamos las cosas presenciales, solventemos esos contratos y los firmemos de manera presencial. Creo que ahorita es una buena práctica. Además, es muy difícil ahorita ver a las personas, es un riesgo y podemos continuar haciéndolo así. Claro, y el contrato, vamos a suponer que sigamos con esta modalidad de home office. ¿Hay un contrato individual de trabajo con jornada 100% home office? Lo podemos desarrollar y podemos establecer, por ejemplo, si fuera una posición que todo el trabajo lo va a hacer a través de home office, lo podemos desarrollar. Tenemos ya un contrato que podemos desarrollar para que la persona o esa posición de home office esté establecido claramente dentro de la ley, dentro de lo que la ley nos permite, cuáles son sus derechos y sus obligaciones, para que también el empleador sienta seguridad de tener una persona bajo estas características y que quien se contrata sepa cuáles son sus derechos y sus obligaciones y conozcan desde el momento en que se pacta la relación laboral qué herramientas de trabajo va a proporcionar el patrón y cuáles tendrá que tener disponibles el trabajador, cómo será el tema de sus descansos, de sus vacaciones, porque recordemos que en las jornadas de trabajo también hay descansos, ¿no? También dentro del home office los tenemos que tomar, o sea, estar 8 horas sin parar, pues tampoco es sano, tendremos que tomar la ley nos dice que en jornadas continuas tenemos que tener media hora cuando menos para descansar y tomar alimentos, esto también tendremos que regularlo, y yo creo, y bueno, estoy convencido que la mejor forma de tener una sana relación es tener reglas claras, ¿no?
Entonces, si las podemos tener desde un principio, es lo mejor, y nosotros en BDO los podemos ayudar completamente para hacer esto. Tenemos mucha experiencia, lo hacemos con gran parte de la industria y se los ofrecemos a todos nuestros clientes para que acudan a nosotros y los ayudemos con nuestros clientes, con muchísimo gusto, ¿no? Ok, esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Si gustas continuar con la exposición. Pues básicamente en el tema de home office, lo que yo les comento es lo que tenemos, ¿no? O sea, tenemos una falta de regulación, tenemos muchas disposiciones que las propias empresas han hecho por cuenta propia, y tenemos pues una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Yo creo que el tema del COVID no se va a ir. Creo que el tema del COVID vamos a vivir con esto pues muchos meses, tal vez años, y estoy seguro que muchos de los empleos que conocimos en una oficina, en un centro de negocios, pues se van a ir a casas, ¿no? Creo yo que las oficinas están destinadas a volverse más pequeñas y a que la gente cada día trabaje más desde sus casas. Entonces, es una buena oportunidad para que empecemos a regular y nos empecemos a preparar algo que va a pasar, porque seguramente en un futuro la autoridad va a regular el trabajo en casa. Nosotros estamos tomando como eje la propuesta que se hizo en el Senado de la República, bajo la modalidad que la presentaron, porque creo que es una buena modalidad, que además tiene puntos importantes que ya están aprobados por una de las cámaras, y consideramos que será muy parecido, si no es que la misma propuesta en la que se retome, y muy probablemente en poco tiempo tendremos esto ya hecho una realidad, lo cual nos lleva a no quedarnos esperando a que esto suceda, ¿no? Tampoco creo que sea tan inmediato, porque creo que hay temas más importantes en la agenda nacional, pero pues será una realidad, y qué mejor que las empresas desde hoy empiecen a regular sus temas de trabajo en casa, ¿no? Sí, Hugo, mira, aquí tenemos una pregunta. Dice Hugo, si se genera un despido, ¿el empleado puede exigir a la compañía un pago adicional que cubra valores de servicios públicos como luz, internet, por haber laborado en casa por estos meses de pandemia? ¿Tendré oportunidad para ganar un juicio laboral por esto? Pues mira, la respuesta es no, porque como no hay una regulación, volvemos a lo mismo. Como no hay una regulación, pues el tema es que difícilmente, yo nunca digo que no definitivo, ¿verdad? Porque en los juicios vemos cosas inauditas a veces, pero lo veo muy difícil que pueda condenarse el patrón a pagarles luz, internet y servicios, porque no está dentro de la ley que el patrón nos tiene que dar, ¿no? Y al ser el home office algo que no está regulado, pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué diferente sería si desde el momento en que lo pactamos estableciéramos ese tipo de condiciones? Por eso insistimos tanto en la necesidad de hacerlo y de pactarlo, ¿no? Bueno, entonces, porque se puede pactar, ¿no? Sí, entendemos que ambas partes se quedan en estado de indefensión, tanto Totalmente. La parte del trabajador como la parte del patrón, si no hay una regulación con respecto al home office. ¿Es correcto? Por la parte del pago de estas prestaciones. Por la parte del despido, pues no, el trabajador tiene la protección de la ley al haber sido despedido, ya sea en home office o presencial. Un despido es un despido y tiene todo el derecho a acudir a los tribunales, presentar una demanda. Y bueno, aquí me preguntan, ya presentada la demanda, ¿cuál es el tiempo promedio para llegar a un acuerdo? Mire, híjole, antes de la pandemia, los juicios promedio se llevaban entre 2 y 5 años, 2 así los súper rapidísimos, y 5 algunos más. Ahora ustedes podrán imaginarse el rezago que hay y la cantidad de demandas que van a ingresar a los tribunales. No lo sé, pero bueno, para llegar a un acuerdo lo pueden hacer desde la primera audiencia, porque se abre una etapa de conciliación, o en cualquier momento del juicio. Pero bajo la situación como está ahorita, creo que será muy tardado. Yo he recomendado a muchas personas tratar de negociar y no llegar a tribunales, porque sí creo que la acumulación va a ser
muy grande. Les voy a comentar una cosa, un procedimiento para beneficiar, cuando muere un trabajador, la forma correcta es que quienes quieren tener derecho a los productos del trabajo de quien falleció, llevan a cabo un procedimiento especial, que es un juicio muy rápido, en donde van, demandan y dice, a mí me corresponde el sueldo y el aguinaldo y todo lo que generó este trabajador, murió y yo soy el que debe de quedarse con él. Se supone que esos procedimientos deberían de llevarse cuando mucho un mes, yo creo. Nosotros tenemos procedimientos que tienen 1 año y medio y no terminan. O sea, son procedimientos de una audiencia y no dictan laudo. Hemos tenido que meter amparos y siguen sin dictar los laudos. La cantidad de trabajo que tienen las autoridades es bestial y creo que ahora será muy grande. Entonces, pues el tiempo es mucho tiempo. Claro, claro. Ok, Hugo. Y con respecto a la NOM 035, ahora se está dando el tema de factor de estrés psicosocial. ¿El patrón tiene la obligación de dar apoyo a esos empleados que entran en crisis, depresión, ansiedad por el tema de trabajo en casa? Qué bueno que tocas el tema de la norma 35, porque los patrones tienen hasta el mes de octubre para realizar las encuestas que establece la norma 35, así como elaborar su política de riesgos psicosociales. Una vez teniendo la política de riesgos psicosociales, tiene que hacer una evaluación de sus trabajadores, dependiendo del número de trabajadores que tenga por centro de trabajo, ¿no? La evaluación 1, que se refiere a eventos traumáticos, esa se la tiene que hacer a todos, y dependiendo si tiene ciertos trabajadores o no, aplica la guía 2 o la guía 3. De lo que resulte en estas guías, si el promedio de lo que arrojó es, en los factores que establece la norma, tiene cierto grado de negativo, tendrá que hacer un proyecto para ir corrigiendo esto a través de muchas cosas, porque en la norma 35 hay una apreciación equivocada. La gente piensa que es una norma que obliga al patrón a darle servicios médicos, servicios psicológicos, emocionales, y no es eso. La norma 35 establece los principios por los cuales las empresas deben de establecer, número 1, los principios rectores dentro de su empresa para evitar que esos riesgos se den. Es decir, yo, empresa, ¿qué voy a hacer para que no se dé situaciones adversas dentro de la empresa? El acoso laboral, no el acoso sexual, porque el acoso sexual es motivo de otra norma, que es el protocolo para evitar la discriminación, el acoso, el trabajo infantil, etc. Pero el acoso laboral, que es que yo esté a lo mejor poniendo en situaciones muy complicadas a mis subalternos, ¿no? Eventos que no sean correctos dentro de la empresa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para evitar eso? Después tengo que evaluar y tengo que decir, a ver, aquí hay varios puntos rojos que dicen que tengo todos estos problemas. Pero recordemos que el patrón paga el seguro social. Entonces, la obligación primaria del patrón, una vez que obtuvo las calificaciones de las evaluaciones o los rangos de las evaluaciones, los puede derivar al seguro social o los puede derivar a médicos particulares, porque hay empresas que tienen líneas de atención para problemas o tienen médicos particulares. Es una decisión del patrón a dónde los canaliza. Ahora, con esto de la pandemia, y queda muy bien la pregunta, seguramente hay gente que está en situaciones de estrés o situaciones de depresión, que si el patrón ya aplicó las encuestas y no salen, pues los trabajadores tendrán que hacerles saber a los patrones que están en esa situación, para que el patrón pueda tomar la determinación de derivarlos a un médico. El patrón y la norma no le da la facultad de tomar decisiones para aplicarle ningún tratamiento, porque el patrón no es médico. El patrón lo único que tiene que hacer es derivarlo a los servicios médicos. Entonces, si hay trabajadores que sientan que están en una cuestión de estrés o alguna cuestión que le esté afectando, tienen que hacerlo saber a sus patrones para que sean canalizados, ya sean las instituciones públicas o privadas de salud con las que trabaje el patrón. Eso es lo que procede.
Ok, entonces para octubre de 2020 ya los patrones tendrían que tener ya levantado el diagnóstico, digamos, ¿no? Y si no, ya Sí, empiezan las multas. sí, tienen que tener ya varias cosas hechas y pueden empezar las multas si no lo tienen. Ya en octubre se dan los 2 años de que se, de que se da esta norma. Parece que tiene una vigencia, no toda la norma entró el primer año, sino entró una parte y el segundo año entró otra parte. El año pasado, en el mes de octubre, tuvo vigencia la primera parte, que es toda la parte de la política, y en octubre entra la segunda parte, que es toda la parte de evaluaciones, ¿no? Ok, entonces con esto de la pandemia, entonces entendemos dos lecciones, que si no salen el diagnóstico inicial, que se hizo en la primera parte, lo del factor de estrés psicosocial y no se detectaron, si el empleado puede subir en la línea de denuncia o por algún mecanismo que establezca la empresa que tiene temas de ansiedad y depresión por el tema de home office, eso lo entiendo, y el patrón nada más tiene que canalizarlo a una clínica o darle la asistencia, ¿no? Exacto, es obligación de Sí. los trabajadores avisarles a los patrones, porque recuerden que las evaluaciones además tienen un plazo de 2 años. Y me preguntaban, oye, ¿y si yo ya hice la evaluación? Porque yo tengo 100 trabajadores y evalué, ¿no? Pero pues hasta dentro de 2 años tengo la obligación de volver a evaluar. ¿Qué pasa con los trabajadores que entren o salgan? Bueno, yo no los tengo que volver a evaluar, o sea, no porque en un trabajador lo tengo que evaluar, pero sí tengo la obligación de que si el trabajador tiene la obligación de informarme si fue sujeto de un evento traumático, si fue un asalto, ¿no? O si tiene alguna depresión, yo tendré que demostrar que hice algo, ¿no? Porque tampoco los patrones no pueden estar evaluando constantemente a todos los trabajadores ni al que esté entrando, ¿no? Tienen que hacerlo en los tiempos que la misma norma les establece. Y la obligación del empleador es canalizarlo a los servicios de salud para que en los servicios de salud los diagnostiquen. Porque es algo que yo siempre he dicho, mucha gente cree que la norma es una norma que obliga a los patrones a dar servicios médicos. No, el patrón no puede dar servicios médicos y tampoco puede diagnosticar. O sea, el patrón no puede decir a ese trabajador hay que mandarlo a un psiquiatra o a un psicólogo o con un médico de familia. No, esto tendrá que ser un médico, solamente él puede determinar a dónde debe uno ir. Pues yo a lo mejor soy abogado y no tengo ni idea, o soy ingeniero, o soy contador, ¿no? Entonces, tendrán que ser los servicios de salud quienes canalicen a los trabajadores. Sí, y entonces ahorita no ha habido prórroga con esto de la pandemia de la norma. O sea, No, hasta ahorita, octubre 2020, es obligatoria la norma y nosotros podemos apoyar a nuestros clientes a canalizar ese servicio, ¿no? Para que lo exactamente. tengan al día y evitar multas y riesgos por la falta de aplicación de la norma oficial mexicana 35, que es la La detección de norma, riesgos. la norma Sí. oficial mexicana, nosotros en BDO la hemos aplicado ya en varias empresas y lo hacemos bastante bien porque hacemos que las empresas no tengan que formar comités y no tengan que formar nuevas, vamos a decir, nueva estructura burocrática dentro de la empresa para poder llevar a cabo la norma 35. Con lo que ya tienen con su área de recursos humanos y con su área de Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, lo pueden hacer. Yo lo que veo es que muchas empresas están formando comités, están formando nuevas estructuras para poder aplicar la norma 35. No es necesario. La norma 35 en realidad puede funcionar y es amoldable a la empresa. Es una norma muy compleja porque es una norma muy mal hecha. Es una norma que genera muchas dudas. Yo en lo personal la tuve que leer como unas 10 veces para entenderla. Y cada vez es como las películas del Padrino, cada vez de que las veo entiendo algo más y cada vez de que la leo entiendo algo más, ¿no? Entonces, ese ha sido el gran problema, que es muy compleja, ¿no? Pero realmente ya entendiéndola, no es tan compleja. Es una norma que aplicada adecuadamente es fácil de operar, ¿no? Pero hay que aplicarla bien, ¿no? Perfecto. Entonces, nos Adelante, podemos adelante. ayudar ahí, Marce, muy bien, Sí, el sí, BDO sí. para aplicar, ¿no? Sí, muchas gracias, Hugo. Pues ya nos estamos acercando al término de nuestro webcast y no me queda más que agradecerte, Hugo,
tu valiosísima experiencia y tiempo para desarrollar este tema, que evidentemente es muy amplio y muy complejo a la vez. Y también quisiera aprovechar a nuestro auditorio para hacerles el conocimiento y la invitación para nuestro próximo webcast, que será el jueves 16 de julio a las 11 de la mañana, y es el IMSS en tiempos de home office. Hay mucha duda y muchas implicaciones en este tema, entonces pues vamos a darle continuidad a estos webcasts en tema laboral y de seguridad social. Por nuestra parte podemos concluir, Hugo, tu amable participación, y a todo nuestro auditorio les damos las gracias por estar acompañándonos en este webcast y los esperamos el próximo jueves 16 de julio a las 11 de la mañana. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a todos por escuchar. Buen día y un saludo. Buen día a todos. Muchísimas gracias.